Estamos en comunicación con Lucía Galopo, ella es abogada de la CAREF, la Comisión Argentina para Refugiados y Migrantes. Lucía, Emiliano te saluda de Radio La Plata, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás, Emiliano? Bien, gracias por atendernos, sabemos que estabas con un compromiso, así que muchísimas gracias por hacerte este ratito. Lucía, para comenzar, contanos un poco qué fue lo que sucedió estas últimas 2 semanas, estos últimos 10 días, respecto justamente a este decreto del cual nosotros ya hemos hablado un poco en otros programas. ¿Qué fue lo que sucedió en materia legal con esto? Sucedió que el viernes 23 de este mes, de marzo en realidad, el viernes 23 de marzo salió la sentencia de la Cámara Contencioso Administrativa Federal, la Sala 5, que estaba evaluando la apelación respecto del amparo colectivo que presentamos en febrero del año pasado, donde decreta la inconstitucionalidad y la nulidad absoluta del decreto de necesidad de urgencia 70. Bien, y contanos un poco a ver cuál es el efecto este. Nosotros decíamos, la ley de migraciones es una ley que, primero que había sido aprobada en Cámara, es decir, de la forma más democrática posible, no así el DNU. ¿En qué puntos vos podés decirnos que realmente este DNU, este decreto, no era para nada positivo para la mayoría migrante de nuestro país? Bueno, como vos bien decías, la ley es del año 2004 y tiene un consenso muy importante, no solo porque se aprobó por la vía legislativa que corresponde, sino porque además contó con el apoyo de toda la sociedad civil, tanto de las colectividades migrantes como las organizaciones de derechos humanos que apoyaron la reforma de la ley. Vale aclarar que esta ley viene a superar la ley que teníamos todavía vigente desde la dictadura militar. Claro. Este decreto lo que hace básicamente es recortar el acceso a la justicia, el derecho de defensa, el debido proceso. No modifica el espíritu de la ley en el texto, porque hubiese requerido una medida mucho más amplia, pero al recortar tantos derechos tan fundamentales para la población migrante, de alguna manera contradice el espíritu propio de la ley, que es el de la migración como un derecho humano. Bien, y o sea, bien digo, escuchándote atentamente, claramente es algo que no está bien. Nosotros hemos escuchado, hemos leído que esto va directamente, a ver, ¿qué es lo que dicen desde sectores del gobierno? Se basaban en supuestas estadísticas diciendo que, bueno, como había aumentado en materia criminal los hechos provocados por migrantes, por eso es que declaran este decreto. Justamente entiendo que vos tenés información, tenés cifras y demás. Esto, ¿no es cierto?, no es para nada así. Es decir, ¿no había números suficientes como para respaldar esto? No. A ver, las estadísticas que utilizaron son estadísticas sesgadas, toman únicamente los delitos federales, donde principalmente se trata de narcotráfico, que es un delito que por naturaleza es transnacional. Entonces, va a haber cruces de fronteras involucrados porque es lo que implica justamente el narcotráfico. Claro. Pero más allá de eso, no ha habido un salto, digamos. Los números se mantienen estables desde por lo menos 2013 para acá, en mayor o menor medida, han subido menos de un punto porcentual cada año. No hay un número enorme que en el último año, año y medio, haya aumentado la población carcelaria extranjera, por ejemplo. Como para que vos digas, hay una situación de emergencia, mira este número que pasó. Claro. Eso no sucedió, eso se mantiene estable. Entonces están regulando como algo urgente y necesario, una realidad que se mantiene estable desde hace muchos años y que además no es tan significativa. Estamos hablando de el 6% más o menos de la población carcelaria total es extranjera. Claro, es mínimo el número, sobre todo teniendo en cuenta que no es que se propuso una ley o un debate, sino que claramente lo que se dictó fue un decreto de necesidad y urgencia. En este sentido, ¿en dónde crees que se ampara que había necesidad y urgencia, si es que lo hubiera, para justamente sacar este decreto? No, lo que hace en realidad es tergiversar lo que dice la Constitución Nacional respecto a la facultad legislativa del Ejecutivo. No hay un fundamento concreto. Y por supuesto esgrimen argumentos que cuando uno los analiza no tienen sustento. Ellos hablan de esto del aumento de población carcelaria migrante o extranjera. Hablan también de hechos de público y notorio conocimiento, que son 2 o 3 situaciones donde hubo población migrante involucrada en un hecho delictivo que puede pasar
como puede pasar con un argentino, Claro, digamos, no tiene nada distintivo. Y hablaban también de plazos excesivos en la resolución de los trámites. Todo eso justifica el recorte de los procesos administrativos para que sea más rápida la expulsión. Claro. Pero en ningún momento se pregunta el gobierno de quién es la culpa de la demora. Porque cualquiera que haya llevado adelante un procedimiento sabe que uno tiene un plazo para presentar los recursos, tiene 10 días, 15 días, depende del recurso, y si no lo presenta en ese tiempo, no tiene derecho a presentarlo después. Ajá. Entonces, uno presenta el recurso en 10 días hábiles. Después el Estado se toma 1 año y medio o 2 para responder. Claro. Entonces, ¿de quién es la culpa de la demora excesiva de los trámites? Del Poder Ejecutivo, del Poder Judicial, de quien corresponda. Sí. Pero bueno, castigan al inmigrante en particular por algo que no le es imputable. Estamos hablando con Lucía Galopo, abogada de la CAREF Argentina. Lucía, a ver, yo te he escuchado en algunas notas y también es algo que está que en el Vox Populi de muchos de los argentinos. ¿Vos creés que en realidad también este decreto o esta nueva política migratoria de varios, de diversos funcionarios y algunos colectivos también privados de nuestro país, en realidad lo que hacen también es, por así decirlo, caratular o dividir el tipo de migrante, digamos? Si bien el decreto, en teoría, cuando uno lo lee, apunta a todos los migrantes, yo creo, y por eso te lo estoy preguntando a vos, que en realidad, de una forma oculta y escondida, está apuntando a un cierto lugar de los migrantes de nuestro país. Sí, digamos, hay desde el relato masivo de la migración, hay una noción de migrante deseable y migrante indeseable. Históricamente, donde siempre el migrante deseable fue el europeo, los abuelos italianos, los abuelos españoles que todos tenemos en la familia, y el migrante regional no está tan bien visto. Como si fuese un fenómeno nuevo que en realidad las estadísticas demuestran que no es así. Claro. Pero bueno, siempre estuvo esta idea. Y el decreto un poco fortalece eso y trata de generar la idea del migrante bueno o el migrante malo. Al migrante bueno no le va a pasar nada, al migrante que delinque lo vamos a expulsar porque es mejor para nosotros que así sea. La realidad es que esto no se trata de migrante bueno o migrante malo, lo que hace es exponer a la vulnerabilidad y a la arbitrariedad del Estado a toda la población migrante. Porque, por ejemplo, con el endurecimiento del decreto es dable que se expulse a un migrante por una resistencia a la autoridad, por ejemplo. Y todos sabemos cómo funciona la resistencia a la autoridad, que muchas veces está fabricada por las fuerzas de seguridad. Entonces expone al migrante al arbitrio policial en el momento, en la situación, con una medida tan grave como es una expulsión del país. Claro, y que es difícilmente comprobable también ese delito porque va a ser la palabra de uno con más poder que el otro. Claro, con otro que es migrante, pobre generalmente, y con un conflicto penal. Sí. Entonces, sí, el objetivo es básicamente disciplinador y de generar nuevamente esta asociación entre la criminalidad y la migración, que no tiene ningún sustento fáctico, pero que en cierta medida y en ciertos contextos especialmente prende. Mira, Lucía, nosotros estamos en la Ciudad de La Plata y justamente uno de los colectivos fuertes que ha desarrollado en los últimos años y aún hoy en día el trabajo es, por ejemplo, el colectivo boliviano. Hay otros más, pero el colectivo boliviano es uno de los colectivos migrantes que en la Ciudad de La Plata han revalorizado y todos los días también generan un montón de puestos de trabajo en lo que tiene que ver con la agricultura, horticultura y demás. En diferentes partes del país también. ¿Por qué entonces yo me pregunto y te pregunto, ¿por qué crees que este decreto avanza contra este tipo de migrantes que a su vez son los que vienen, digamos, directamente a trabajar? Digamos, no hacen otra cosa más que trabajar. Sí, no podría decirte por qué lo hacen, pero digamos, si me preguntas qué opino, creo que tiene que ver con un contexto de crisis y de ajuste económico feroz, donde es necesario encontrar un culpable, un chivo expiatorio o un foco donde poner el enojo, el humor social y lamentablemente el migrante no tiene costo político. Avanzar sobre los derechos de los migrantes no tiene costo político porque los migrantes no votan para la mayoría de los cargos en casi ninguna provincia del país. Claro. Y no votan para presidente en ningún lugar del país. Entonces, no tiene costo y genera una respuesta ante una crisis, ante un ajuste, ante un Estado que se quiere retirar de los espacios que tiene que ocupar y que se quiere
achicar de sus obligaciones. Mm. Es una suerte de chivo expiatorio y de salida fácil de hacerse responsable de las medidas que se toman. Claro. Estamos hablando con Lucía Galopo, abogada, sobre este tema que hemos venido charlando, que es el DNU 70-2017 y esta nueva intención de política migratoria. Lucía, últimas dos, así te dejamos libre. La primera, ¿en qué instancia está entonces ahora la cuestión legal? ¿Cómo sigue o qué es lo que se sabe respecto a la nulidad o no del decreto? Bueno, el amparo colectivo tiene sentencia de Cámara. La primera instancia fue negativa para nosotros, convalidó el DNU. Le hizo lugar a la demanda parcialmente en un punto muy específico, pero la Cámara sí decretó la inconstitucionalidad y la nulidad, y es muy interesante porque se basó en justamente que no existía necesidad de urgencia y en que el Ejecutivo había excedido las facultades que le otorga la Constitución. Ajá. Y eso es interesante no solo para el colectivo migrante, que ve una conquista o un triunfo en esta sentencia en lo específico del DNU, sino también en toda la política y en la limitación que le pone la Cámara a el uso legislativo del DNU y a las ganas que tiene el Estado de saltearse la actividad legislativa normal y legislar por decreto. De alguna manera le dice, bueno, esto es un DNU, que corresponde que lo uses acá, acá, acá y acá, y si lo usas por fuera de esto está mal. Esto nos puede servir como antecedente para otros DNU que excedan también las facultades. Wow. Eso en cuanto a la sentencia de Cámara. Ahora, por supuesto, queda pendiente el recurso de apelación que puede presentar el Estado para ir a la Corte Suprema con el caso. Todavía están en plazo de hacerlo. Estamos esperando a ver cómo reaccionan. Si apelan, están en su derecho, contestaremos y seguiremos la discusión en la Corte. Claro, seguiremos entonces esperando todos. Y te hago, Lucía, la última, y te agradezco realmente por este tiempo, por hacerte este espacio. Esta quizás es una pregunta más personal, sí, que se la hacemos a la mayoría de los invitados nuestros, y por lo general va la respuesta regida a nuestro entorno personal y tiene que ver con respecto a estas nuevas políticas migratorias que tienden a la derecha, no solo en Argentina, sino en otros países. ¿Cómo ves vos al argentino promedio, a la sociedad? ¿Crees que se va alineando con esta nueva política que en algunos puntos roza la xenofobia y la discriminación? ¿O crees que en su gran mayoría hay colectivos aún que acompañan los derechos de quienes nos han visitado y ya son compañeros de vida nuestra como los migrantes? No, existe una resistencia a estas movidas de derecha y de criminalización. Existen movimientos que acompañan la lucha de los colectivos migrantes. Eso existe una conciencia de derechos humanos que por suerte se conquistó y va a ser difícil que se pierda. Pero sí existe la xenofobia latente, eso existe siempre, incluso en gobiernos más progresistas. El famoso grano fascista estuvo siempre ahí. Claro. Y estaba esperando un contexto favorable para aparecer. Y lamentablemente cuando hay desesperación y crisis, la respuesta discriminatoria, la respuesta de la xenofobia aparece. Entonces, estamos atentos porque han habido muchas manifestaciones de xenofobia y de racismo en este último tiempo que tienen un colchón por parte del Estado que lo avala, ¿no? Seguro. Así que no sé si se puede elaborar una respuesta del argentino promedio. Sí, conservo el optimismo de que existen espacios donde esto se pone en debate y se sigue luchando por los derechos que se conquistaron. Perfecto. Lucía, muchísimas gracias. Te mandamos un abrazo y estaremos en contacto.